El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, defendió ante el Congreso de Estados Unidos la ofensiva militar en Gaza y agradeció el respaldo tanto del presidente demócrata Joe Biden como del actual candidato republicano Donald Trump. Con el aplauso de legisladores estadounidenses, Netanyahu dijo que ambos países deben mantener su alianza. También cuestionó a la Corte Internacional de Justicia, que esta semana planteó que Israel debe terminar cuanto antes la ocupación de los territorios palestinos. También criticó a los activistas contra la guerra y dijo que son financiados por Irán. En el Capitolio, Netanyahu reclamó a Estados Unidos que acelere el envío de ayuda militar para poder terminar la ofensiva contra Hamás. El primer ministro dijo además que Israel debe mantener el control de la seguridad de la Franja de Gaza, aún después de la guerra, bajo una administración civil palestina. Escuchemos qué más ha expresado hoy Netanyahu ante el Congreso de los Estados Unidos. En Oriente Medio, el eje del terror de Irán se enfrenta a Estados Unidos, Israel y a nuestros amigos árabes. No se trata de un choque de civilizaciones, es un choque entre la barbarie y la civilización. Para que las fuerzas de la civilización triunfen, Estados Unidos e Israel deben permanecer unidos. Por lo que sabemos, Irán está financiando las protestas anti-israelíes, como ahora mismo fuera de este edificio. No son muchos, pero ahí están y por toda la ciudad. Tengo un mensaje para estos manifestantes. Cuando los tiranos de Teherán, que cuelgan a gays de grúas y asesinan a mujeres por no cubrir su cabello, los alaban, apoyan y financian a ustedes, se han convertido oficialmente en los idiotas útiles de Irán. Desde hace casi 4.000 años, la tierra de Israel ha sido el hogar de nuestro pueblo judío. Siempre fue nuestro hogar y siempre lo será. El fiscal de la Corte Penal Internacional ha acusado vergonzosamente a Israel de provocar deliberadamente una hambruna en Gaza. Es una afirmación completamente absurda, una tergiversación. Si hay palestinos en Gaza que no están recibiendo suficiente comida, no es por un bloqueo de Israel, sino porque Hamás la está robando. Valoramos este discurso del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ante el Congreso de los Estados Unidos, con el periodista José Díaz Briceño desde Washington y también con Ignacio Montes de Oca, experto en política internacional, a quien saludamos a esta hora en Buenos Aires. José, Ignacio, muchas gracias a los dos por estar con nosotros. José, quisiera comenzar contigo para que nos digas qué es lo que más destacarías del discurso de Netanyahu. Un discurso de 52 minutos, el cuarto que tiene el primer ministro Netanyahu en toda su carrera política ante el Congreso, ante las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos. Hay que decir que aquí en Washington fue descrito como un discurso lleno de eslogans comunes de las políticas tradicionales de Netanyahu, sin que haya habido un anuncio de alguna noticia específica nueva. Hay que también mencionar que alrededor del 50% de las bancadas, tanto en el Senado como en la Cámara Baja del Partido Demócrata, no estuvieron presentes, y esto habla del momento que se vive sobre la política hacia Israel en Estados Unidos. Hay que decir que si bien Netanyahu destacó esta alianza de Estados Unidos con el pueblo de Israel, en específico sobre la búsqueda de un cese al fuego en Gaza, el discurso estuvo ausente de detalles, pues el primer ministro Netanyahu solo subrayó el tema de que solo el fin total de Hamás en la Franja de Gaza, también un proceso de desradicalización y desmilitarización, tres condiciones específicas que ya he mencionado antes, son las condiciones básicas para que este fin a las hostilidades puedan ocurrir. Y sin embargo, como bien se mencionaba antes también, Netanyahu insistió que Israel tiene que tener seguridades de lo que pasa dentro de Gaza, lo que básicamente obnubila cualquier oportunidad de un cese el fuego inmediato bajo los términos que se están planteando. Ignacio, en Buenos Aires, Netanyahu hizo referencia a Hamás en su discurso, pero dio más relevancia a Irán.
¿Por qué crees que quiso ser tan enfático con el peligro que, según él, representa Teherán? Porque claramente está intentando organizar el discurso sobre Israel respecto a una amenaza mucho mayor que la de Hamás. Es por eso que se dirige hacia Irán, quien controla, recordemos, también a Hezbollah y a los hutíes. De manera que lo que está haciendo Netanyahu es tratar de alinear a Estados Unidos en una campaña aún mucho mayor que la de Gaza, pero además se presentó como una defensa de Occidente en Medio Oriente, casi como lo hace Ucrania frente al avance de Rusia. Esto es un cambio importante en el discurso y una búsqueda de consensos, no solamente entre los demócratas, sino entre los republicanos y dirigido también al público estadounidense. Y mientras Benjamín Netanyahu hablaba en el Congreso, se registraron protestas dentro y fuera del Capitolio. José, ¿qué detalles nos puedes contar tú al respecto? Dos tipos de protestas al interior del Capitolio, protestas de familiares de rehenes retenidos por Hamás y que, sin embargo, buscan que el primer ministro Netanyahu acepte un cese al fuego inmediato para tener de vuelta a sus familiares. Al menos 5 personas protestaron con playeras amarillas y fueron removidas por la policía del Capitolio al al descubrirse con estos eslogans de sellemos ya un acuerdo pronto. Al exterior del Capitolio, grupos críticos de Israel protestaron y la policía también tuvo que utilizar gases pimienta y balas de goma para poder controlar algunas movilizaciones que se volvieron un poco más violentas, incluso banderas palestinas izadas en algunos puntos alrededor del Capitolio. Ignacio, vuelvo contigo a Buenos Aires porque Netanyahu afirmó también que no se van a detener en su ofensiva en Gaza a pesar de la presión internacional. ¿Cómo interpretas tú este mensaje? Lo que dejó en claro Netanyahu es que Israel tiene una agenda propia más allá de las presiones que pudiera recibir o los apoyos que pudiera recibir, que va a terminar con la amenaza que representa Hamás desde el 7 de octubre y con las organizaciones asociadas. Estableció un par de puntos claros. Uno es que no va a frenar, inclusive después de las reuniones que pudiera tener en el Congreso o con Biden, pero además estableció, además de la desmilitarización y la desradicalización, dio 2 definiciones que para mí son importantes. La primera es que no va a ocupar Gaza y la segunda es que no va a tolerar un régimen contrario a Israel dentro de la franja. Estas son definiciones muy importantes porque indican que Israel no se va a frenar incluso después de este discurso en el Congreso. José, vuelvo contigo porque este discurso del primer ministro israelí ha tenido lugar antes de su encuentro con Joe Biden y con Kamala Harris. ¿Puede tener algún impacto en sus reuniones con el presidente y vicepresidenta, además de virtual candidata demócrata? No se esperan definiciones específicas en estos 2 encuentros de mañana, tanto con el presidente Biden como la vicepresidenta Kamala Harris. Esto porque todavía las negociaciones en torno a un cese al fuego siguen caminando. El presidente Biden ha asegurado que este es su objetivo por el resto de su presidencia más importante. Y hay que decir, al primer ministro Netanyahu ha sido acusado mucho de haber retrasado paso con paso cualquier llegada a un acuerdo de cese al fuego y las negociaciones en Medio Oriente siguen en pausa. Hay que decir en este momento nada más que el viernes también tiene una conversación con el candidato republicano Donald Trump. Ignacio, a propósito de eso que nos menciona José desde Washington, ¿qué se puede esperar de estos encuentros, no solo con Biden y Kamala Harris, sino también con Donald Trump? Lo que va a buscar Netanyahu es asegurarse que independientemente del resultado que tengan las elecciones, Israel tenga el apoyo político, pero además el apoyo militar que va a necesitar. Si Israel va a continuar, va a necesitar mucho más apoyo militar. Y esa es la clave de esta visita de Netanyahu a los Estados Unidos. Pues estaremos muy atentos a lo que siga ocurriendo con este viaje de Netanyahu a Washington. José Díaz Briceño en la capital estadounidense, Ignacio Montes de Oca en Buenos Aires. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado.